buen gobierno lo que hace es dejar a la gente en paz. Se cumplen 5 años de la llegada de la COVID. Familiares que murieron. Confinamientos totalmente ilegales. Fernando Simón, marioneta llena de mentiras. Yo creo que la sociedad debería haber pasado muchas más facturas. Pedro Sánchez, evidentemente, si todavía es presidente del gobierno después de todo lo que está haciendo, porque políticamente es una persona hábil. Percibes que se está igualando la educación por abajo. ¿Dónde queda el mérito? Nadie dice que querramos una autopista que vaya de Mahón a Ciudadela. Por supuesto claro, que no lo queremos, sabemos. que necesitamos unas carreteras seguras. Tenemos al señor Héctor Pons paseándose por las butacas de lujo del Ayuntamiento de Barcelona. Ocupación, delincuencia, inseguridad jurídica. Hoy nos visita una persona que no deja indiferente a nadie. Historiador, docente, político, defensor del menorquín y del patrimonio que hace única a esta isla. Y sobre todo, una voz clara en tiempos confusos. De las aulas al Consell Insular, de explicar la historia a escribirla. Cree que la identidad, la cultura y la lengua no son un simple adorno, más bien la raíz de todo esto. Y está dispuesto a defenderlo, le cueste a quien le cueste. Hoy hablaremos con él de Menorca, de juventud, de cultura y educación, pero sobre todo de la importancia de ser uno mismo. Nuevo capítulo de charlas que inspiran desde el corazón de Ciutadella, en un lugar increíble, el restaurante Moriarty, dentro del Palau de Can Salord. Damos la bienvenida a Joan Pons Torres. Bon dia, José, muchas gracias. ¿Cómo estás, Joan? Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Encantados de tenerte y de que nos acompañes en una nueva charla para compartir con toda la gente que nos oye. Un placer. Quería empezar un poco desde el principio. Joven, licenciado en Historia, docente, fuiste director de esa fundació, escritor del libro Sa llengua de Menorca, y en el 2023 das el salto a la política insular, y no en cualquier sitio, en una consellería del Consell Insular de Menorca. Además, abrazando seguramente 3 de las grandes patas que te mueven: educación, cultura y deporte. ¿Por qué ese salto a la política menorquina? Bueno, yo creo que di el salto a la política por coherencia conmigo mismo, porque aparte de ser docente, yo escribí artículos de opinión en el diario Menorca, y eran artículos de opinión de actualidad política, y siempre me he considerado pues liberal y dentro del ámbito, podríamos decir, de centro-derecha, defendiendo los principios pues, de la familia, la libertad, lo que creo que defendemos los que nos situamos en esta parte de la sociedad. Y de alguna manera, pues yo era muy reivindicativo en mis artículos de opinión, y siempre pues exigía cuando a los gobiernos, tanto no solo de izquierda, sino sobre todo a los de derecha o del Partido Popular, pues que cumplieran con lo prometido, o que defendieran, que gestionaran bien y que defendieran los principios que defiende el partido o a los que se había comprometido a defender, ¿no? Y de alguna manera, cuando sorprendentemente la presidenta del partido, Colla Sobrañés, y Adolfo Vilafranca, el actual presidente del Consell Insular, me proponen ir en las listas al Consell Insular de Menorca, lo cual a mí me dejó asombrado. Lo pensé y me sorprendió, pero por coherencia conmigo mismo decidí decir que sí, porque pensé que era incoherente haber escrito durante años artículos de opinión pidiendo que se cambiaran las cosas y que se defendieran pues una serie de principios y de cosas que creemos que repercuten en beneficio de la sociedad frente a otras ideas, y que luego, cuando me dan la oportunidad a mí de hacerlo, ¿no?, de defenderlo y de ejecutarlo, no diera el paso. Y por coherencia conmigo mismo me tiré a la piscina. Genial. A escasos meses de que se cumplan precisamente ya 2 años de este paso, ¿qué destacarías tú, que no tienes antecedentes en política, como aquello que te ha llamado más la atención, en positivo y en negativo también? En negativo, lo que más me ha llamado la atención creo que es lo lenta que es la administración y lo complicada que es. Es decir,
cuando estás fuera de la administración, yo mismo era el primero que exigía que se haga esto, que se haga aquello, cómo esto todavía está parado, por qué esto no avanza. Y creo que lo negativo es que cuando estoy dentro de la administración me he dado cuenta de que no era tan fácil. Es fácil reivindicar y es fácil pedir, y cuando estás dentro, por muy insistente y trabajador que seas, la administración es un elefante difícil de empujar, de hacer avanzar, ¿no? Y lo positivo, pues a nivel de Menorca, me he dado cuenta de que yo destacaría dos cosas. Por una parte, que creo que la sociedad realmente te agradece mucho cuando tú llevas a cabo una acción, ya sea un proyecto en el ámbito deportivo, cultural, que repercute pues, en beneficio de un colectivo o de un club o lo que sea, pues hay un retorno muy positivo y luego la gente te para por la calle y te dice, oye, muy bien, ayudar a esto, es buena iniciativa este proyecto. Y yo creo que esto es pues algo que realmente te da sentido a que estés aquí, porque estar en política es recibir, pero también tiene su parte bonita y positiva. Y la otra cosa que destacaría es que creo que, a diferencia de lo que a lo mejor pasó en otras épocas, nosotros estamos, el Consell actual, el actual equipo de gobierno del Consell, estamos intentando comunicar el trabajo que hacemos, porque creo que lo hablamos tú y yo ahora, sí. Es imprescindible comunicar, porque tú ya puedes estar trabajando y empujando los proyectos y temas que son de vital importancia para Menorca, que si luego tú no lo comunicas y la gente no explicas a la gente todos los trámites que hay detrás para poder realizar un proyecto o un cambio, la gente dice, oye, ¿por qué han pasado 1 año y 8 meses y esto todavía no está terminado? Pues porque falta esto, hay que pedir esto. Y bueno, y creo que modestamente estamos intentando comunicar a la gente el trabajo que se está haciendo desde el Consell para cambiar las cosas y para afrontar de cara a los problemas que tiene Menorca en la actualidad, que no son pocos. Que no es poco. Pero tampoco quiero ser catastrofista, que esto ya hay otros para hacer este discurso, pero sí que Menorca tiene una serie de problemas, que supongo que ahora hablaremos de ello, y sí que nosotros los estamos afrontando creo que con el liderazgo de Adolfo Vilafranca, el presidente, y estamos intentando comunicar, que creo que es algo bastante importante, como decíamos, no solo en política, sino en cualquier ámbito. Porque llevándolo al ámbito nacional, España hoy transita en una zona delicada, tanto políticamente, socialmente, económicamente, con graves problemas en la vivienda, en subsistir las familias a lo largo de un mes con una inflación temerosa y unos sueldos que están como están. ¿Por qué crees que tras estos 7 años de presidencia de Pedro Sánchez, hoy sigue siendo el presidente del gobierno? Quizá no ha habido una oposición suficientemente firme y clara, ¿o va un poco más de un anestesiamiento quizá de la sociedad actual? Bueno, yo creo que Pedro Sánchez, evidentemente, si todavía es presidente del gobierno, después de todo lo que está haciendo, de pactar con Puigdemont, prófugo en Bélgica, pactando con Bildu, cuando el PSOE tiene a gente que fue asesinada por ETA. Si después de todo esto sigue siendo presidente del gobierno es porque políticamente es una persona hábil, ¿no? Otra cosa es que esto tiene fecha de caducidad y esto tarde o temprano llegará. Yo no creo que la sociedad esté anestesiada. Sí que creo que es una persona hábil políticamente y buen comunicador, buen como comunicador, decíamos antes, ¿no? Porque tiene la capacidad de ir escándalo tras escándalo, y esto como va como un escándalo, pues ya se sobrepone al anterior, pues ya no hablas del de ayer, hablas del de hoy, y así va pasando, ¿no? Y creo que bueno, esto juega sus cartas con habilidad, pero la realidad es que el PSOE nunca había tenido tan pocos apoyos y tan pocos escaños en el Congreso de los Diputados como ahora. Cuando era un partido mucho más moderado y que podía representar a una mayoría de la sociedad, tenía un apoyo más mayoritario de la sociedad. Hoy en día el presidente del gobierno se sostiene por el apoyo de Junts, de Bildu, del PNV, de Sumar Podemos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que esto es la realidad. Es un político hábil, pero la realidad es que ¿a qué precio
se sostiene el presidente del gobierno? Creo que esta es la pregunta, y ¿hasta cuándo se aguantará esta situación? Quizá también tiene un poco que ver que la gente de alguna manera ya está cansada también de la política actual. No es por generalizar, pero este postureo, a asistir casi a diario a discusiones que atientan a la inteligencia de mucha gente. Todo es blanco o todo es negro, falta diálogo, falta de verdad atacar los problemas de raíz. Quizá una sensación donde las políticas son, independientemente del partido, pero de cada vez más enfocadas a su partidismo, al voto, a generar esa confianza en el interés propio del político o del grupo al que representan, y se ha perdido el foco en cualquier ámbito hoy de la sociedad de atacar la necesidad del ciudadano, que eso a veces pasa, como cualquier gestión de equipo, de empresa, y debería ser, entiendo así, en la administración pública, de tomar decisiones que quizá en algunos momentos no sean las más populares, pero sí las más necesarias, buscando lo mejor para el conjunto del municipio, de la isla o del país, ¿no? Estoy de acuerdo. Yo creo que, si ponemos un ejemplo, antes lo hablábamos, bueno, en la época de la crisis fuerte que hubo, después del boom y demás, pues el gobierno en esa época de Mariano Rajoy, que mucha gente fue crítica, pero ahora lo vemos con perspectiva, y fue un gobierno que afrontó, con aciertos y con errores, pero que afrontó una situación de quiebra y de ruina total, de problemas muy graves económicos y financieros, pero realmente evitó el rescate del país. Esto hoy sería impensable con Pedro Sánchez, pero eso tuvo un precio, y fue que evidentemente pues hubo recortes y hubo una gestión, una época de austeridad y una gestión porque no había otra, y se tuvieron que afrontar de frente a una serie de problemas, y eso tuvo un precio. Claro, si el actual gobierno de España, porque yo creo que hay una diferencia importante entre la administración local y luego ya la nacional o la estatal, si el gobierno de España no quiere afrontar los problemas graves que tiene este país, como el problema de la vivienda, el problema de las pensiones, pues evidentemente vas poniendo parches y vas adoptando medidas populistas porque no quieres que tenga un coste electoral el día de mañana. Pero el país seguirá con ese problema y cada vez será más complicado el remedio, ¿no? Y creo que estamos en esta situación. Se habla mucho en nuestro ámbito, en Baleares, en nuestro caso del menorquín, el catalán, el castellano. Si de alguna manera nos podemos hacer entender por qué se sigue usando la lengua como una herramienta política en muchos casos. Yo siempre, tú lo has comentado en la introducción, he entendido la lengua desde dos puntos de vista. Lo primero, el idioma es una herramienta de comunicación. Totalmente. Este es su uso y es como lo ha entendido el hombre desde que nos comunicamos con el lenguaje. Ahora bien, es cierto que tiene otra vertiente, que es la patrimonial. Yo entiendo la lengua como un patrimonio. En nuestro caso, en menorquín, es un patrimonio cultural de los menorquines, que hasta ahora había sido olvidado e incluso denigrado. O sea, la administración, con los gobiernos que había habido hasta ahora, pues ensalzaban lo que sería el catalán estándar en detrimento del menorquín, como si usar el menorquín fuera una cosa de andar por casa, y el catalán estándar es lo que te hace más de categoría. Nosotros estamos aplicando políticas diferentes a estas porque lo prometimos y es algo que yo siempre había defendido. Y ahora estamos fomentando también el uso del menorquín porque esto ya lo dijo el gran filólogo Mossèn Alcover, que catalán, valenciano y balear son tres ramas de la misma familia, del mismo idioma, y que ninguna tiene que estar por encima de la otra, ¿no? Pero sí que es cierto que hay una parte de la política que ha usado la lengua como avispero, como elemento de confrontación, y nosotros no lo entendemos así. Ahora bien, tampoco vamos a ceder en unos principios que son que el menorquín es un patrimonio nuestro y lo vamos a seguir fomentando, aunque haya gente que me ponga que nos han puesto recursos de alzada, por ejemplo, para poner una convocatoria de ayudas al menorquín. Es decir, ponemos una convocatoria de ayudas para el fomento y la preservación del menorquín, que es algo que nos exige el Estatuto de Autonomía, y hay dos señores que nos ponen un recurso de alzada porque dicen que esto va contra el catalán. Bueno, yo creo que esto no va contra el catalán, esto refuerza
la unidad de la lengua, porque una lengua es fuerte cuando respeta y promueve su diversidad, como hace la lengua española, por ejemplo, con más de 22 academias que tiene Claro. en toda Hispanoamérica, ¿no? Pero bueno, hay gente que entiende que no y que cree que defender el menorquín es un ataque al catalán. Nosotros lo vemos desde otra perspectiva y, de hecho, yo creo que la inmensa mayoría, no solo de menorquines, sino de catalanes que vienen a Menorca, Lo entienden así. lo entienden así y les gusta. Nos piden que... Yo creo que cuando hablamos con un catalán que viene en verano en Menorca, dice, por favor, no giris la llengua. Te dice, habla en menorquín porque me encanta oír cómo utilizáis el artículo salat y demás, ¿no? Incluso el tono, si eres de Mahón, de Ciutadella, También. de Alayor, ¿no? Un poco la manera de hablar Sí. y de transmitir que veíamos tan normal con nuestros abuelos. Quizás es un poco esa la razón de ser también de esa fundación que llegaste a dirigir aquí en Menorca y que también tiene sus vertientes en Mallorca, Ibiza y demás para preservar ese dialecto, la lengua insular en cada caso, y un poco también lo que te impulsó a realizar ese libro tan interesante de esa lengua de Menorca, ¿no? Sí, esa fundación nació porque veíamos, esto fue en 2013, que el Estatuto de Autonomía, como he comentado, dice que el menorquín, mallorquín y ibicenco tienen que ser objeto de especial estudio y protección, pero luego la Administración no llevaba a cabo políticas ni una acción para defender nuestras modalidades lingüísticas. Y nacimos pues, como entidad, una fundación para trabajar, para impulsar proyectos y también para exigir o reivindicar ante la Administración que defienda y promueva el menorquín, así como la Administración se preocupa por la flora autóctona de Menorca o por el paisaje. Pues un poco la pregunta que siempre me he hecho es si defendemos la preservación del paisaje menorquín, de la arquitectura o de la flora de no sé dónde de Menorca, o de una plantita autóctona que solo nace en un sitio, ¿por qué no defender también la preservación del menorquín, de nuestro dialecto que hemos hablado siempre, que hemos heredado de nuestros abuelos y que nos hace únicos? Porque al final yo creo que es un patrimonio, es una seña de identidad, ¿no? Es lo que nos representa, es lo que nos diferencia. A ti se te nota que eres de Mahón porque hablas el menorquín de Mahón, ¿no? Y a mí de Ciudadela, y esto es lo bonito, y que esto se mantenga. El día que esto se pierda, ya se perderá un poco la gracia de la esencia, ¿no? de la esencia de ser de aquí. Totalmente. Y esto es una cosa, y esto es lo que nosotros estamos fomentando siempre en positivo, y luego están los que lo llevan a la confrontación. Por poner un ejemplo, en el último pleno, una consellera de Mesper Menorca le preguntó al presidente del Consejo que por qué había escrito un artículo de opinión en el periódico en castellano. En castellano. Y le hizo una pregunta a ver por qué había escrito este artículo en español. Bueno, yo creo que la pregunta en sí misma es esperpéntico que un político le pregunte a otro en Menorca por qué escribe un artículo de opinión en castellano. Bueno, la respuesta fácil es porque le da la gana, pero es que tenemos dos lenguas oficiales. Sí, y un poco también, y recogiendo el guante de la manera de hablar, nosotros mismos realizamos estos encuentros, estas charlas en castellano, que va un poco contra mi naturaleza y la tuya en este caso, y de la manera en que nos comunicamos, pero somos del pensar de que si hablando en castellano tenemos la oportunidad de que llegue a más gente, nos escuche más y mejor, independientemente de creencias ni ideologías, cualquier persona, yo creo que estaremos ganando todos, y creo que ese foco a veces se ha perdido. Yendo a la educación, que tú has estado dentro de las aulas, en el Instituto Joan Ramis de Mahón, entre otros, y hoy conseller, entre otras cosas, de educación, ¿cómo percibes el hecho de que Baleares esté prácticamente a la cola en educación, en absentismo, en suspensos? ¿Qué está ocurriendo en las aulas? ¿Estamos quizá involucionando el modelo educativo? Puede ser que el modelo educativo necesite cambios más profundos de los que se puedan hacer en 4 años, que es lo que comentábamos antes, ¿no? Yo creo que el actual consejero de Educación, Toni Vera, desde el Govern Balear, que es el Govern Balear quien tiene las competencias en materia de educación. Nosotros desde el Consell estamos colaborando más en temas de educación infantil 0-3. Sin tener las competencias estamos ayudando a financiar
temas importantes, pero es cierto que en cuanto al tema de fracaso escolar, bueno, yo creo que esto ya sobrepasa incluso el ámbito autonómico. Yo Seguro, creo es algo estatal. que la educación... ¿no? Porque al menos como padres, además, en mi caso, tú también, incluso aún no dando el salto a la educación infantil o primaria, pero percibes que se está igualando la educación por abajo, ¿no? Donde, además te preguntas, ¿dónde queda el mérito en un sistema que quizás tiende a no querer molestar o no querer ser irrespetuoso con nadie? Entonces, quizá vamos a perjudicar al estudiante que quiere hacer las cosas bien, ¿no? Sí, efectivamente, esto es otro problema que no solo en la educación, sino que en la sociedad ahora el mérito está... Bueno, en entredicho, ¿no? El wokismo está haciendo que el mérito esté en entredicho, esté directamente mal visto, ¿no? Y yo creo que, bueno, soy totalmente contrario a esto. Creo en el mérito, creo en el esfuerzo y creo en el sacrificio para obtener algo, y por tanto creo que todos somos diferentes y esto es la riqueza, ¿no? No pretender igualarnos a todos a la baja creo que es un error, y al final lo que hace es desmotivar al alumno que puede destacar. O sea, hay que ayudar al que le cuesta más, pero al que puede destacar hay que exigirle más y hay que motivarlo a que siga trabajando, no decirle como tú sacas más nota que fulanito, pues te vamos a bajar para que fulanito no se sienta mal. Esto es wokismo y esto nos lleva a la pobreza en el sentido como sociedad, incluso espiritual, ¿no? Hay que cada uno a su manera, pero tenemos que dejar que los niños puedan desarrollarse como cada uno con su nivel, ¿no? Pero lo que te decía, yo creo que la educación, antes hablamos del tema de la comunicación, la importancia, esto ya sería a nivel balear, hablábamos ahora, ¿no?, de las leyes... Los genéricos, seguramente. Sí, que tienen que primar pues, el esfuerzo y demás. Pero yendo más allá, ya, y esto a lo mejor es una opinión más personal, porque, como digo, yo no tengo las competencias en educación y no puedo cambiar este tema, pero realmente, ¿por qué en educación no se enseña educación financiera a los niños? Indispensable hoy por hoy. O sea, salimos de la ESO y nos vamos a una carrera, estudiar una carrera sin saber nada de educación financiera. Correcto. ¿Por qué no nos enseñan nada de comunicación? Con lo importante que es no solo para vender, sino para conseguir incluso un ascenso dentro de una empresa. Si tú comunicas bien por qué crees que te mereces ese ascenso, pues puedes conseguirlo. O vender un proyecto. La comunicación es básica y esto tampoco se enseña. Precisamente yo creo que la involución, más allá de igualar para abajo, en el tema educativo, tiene mucho que ver con eso, que no nos estamos adaptando a las necesidades actuales, donde la educación financiera, la comunicación, como también muy bien apuntabas, el crecimiento personal, el cuestionarnos las cosas que se salgan un poco del ABC habitual. Yo creo que se está de cada vez más penalizando el pensar, el libre pensamiento, el cuestionarte las motivaciones y el por qué están ocurriendo las cosas. Y además hay otro concepto que creo que es hasta peligroso, que hoy en los colegios los conceptos ideológicos de cada vez están más presentes. Hoy se habla mucho en los colegios y se celebran actos como el 8M, LGTBI, inclusión lingüística. ¿No es eso peligroso? ¿Eso es formación o es adoctrinar a unos niños hacia un pensamiento muy concreto? Ahí está la línea, ¿no?, entre lo que podría ser la libertad de cátedra, que yo esto lo entiendo más en ámbito universitario, pero yo creo que la política tiene que estar fuera al margen, totalmente, de las aulas. Y luego, evidentemente, cada docente tiene su ideología. Yo siempre he tenido la mía, pero yo cuando he dado clase nunca jamás les he hablado de política a los chavales. Incluso cuando me han hecho preguntas, Joan, ¿qué opinas de esto? Tal, no sé qué, porque siempre lo hacen los niños. Pues siempre he echado balones fuera y en clase nunca he entrado en eso. Luego que si me siguen en Instagram, pues yo en Instagram colgaré, cuando era profe, pues colgaba mis opiniones y mis artículos de opinión, pero nunca en clase les hablaba de política. Y es cierto que esto ha ocurrido y es cierto que esto no creo que no tiene... Bueno, y al final esto dice mucho por suerte, la mayoría de docentes no hacen política en las aulas, y yo creo que hay que resaltar a estas personas que van cada día
a trabajar y que son buenos profesionales y saben separar una cosa de la otra, ¿no? Pero sí, lo que comentas es que es una lástima que haya casos como lo que acabas de comentar y que después nos dediquemos a estas cosas en vez de afrontar problemas como que en Baleares haya tanto fracaso escolar o incluso, hablábamos antes de la importancia de la comunicación o la educación financiera, pero incluso yendo más allá, ¿por qué la educación no tiene un hilo más directo ahora se está trabajando, pero con la empresa? Es decir, claro, el tema, esto es otro de los, y lo podemos enlazar con un problema grave que está ocurriendo ahora en Menorca. O sea, no se encuentran trabajadores, ya no solo en el sector turístico, que hay problemas para encontrar trabajadores, de oficios. O sea, no hay los fontaneros no encuentran relevo, los electricistas no encuentran relevo, las fábricas, las pocas, por desgracia, fábricas que nos quedan de calzado, no encuentran zapateros. Esto realmente no se entiende y es un problema grave, ¿no?, que tiene nuestra isla, y a lo mejor, y ahí sí que poco a poco creo que se está encaminando, pero vamos demasiado lentos en este sentido, a que pues no todos tenemos que ir a estudiar una carrera. A lo mejor, de hecho, seguramente se gana la vida mucho mejor aquellos que tienen una empresa de construcción o que trabajan de carpinteros y que tienen trabajo, pero es que a 2 años vista, ¿no? Y tienen más trabajo que a lo mejor ir a estudiar una carrera de Derecho y luego se encontrará pues que hay una competencia abismal. Y en cambio el carpintero no encuentra trabajador, ¿no? Y creo que falta conectar un poco más o hacer un planteamiento a largo plazo de conectar la educación que se está intentando con el tema de FP con los oficios. De hecho, es una buena noticia que ahora ya empezaron en diciembre las obras, por ejemplo, del Centro de FP Integral de Ciudadela, donde se enseñará directamente muchos oficios y los jóvenes saldrán formados ya para entrar en el sector privado. Esto creo que es muy importante y se puede enlazar con otro tema, que es el que no todo el mundo puede ni tiene que querer vivir de la administración pública. Totalmente. Y vemos como, yo creo que es un poco, no sé cómo, desilusionante que los jóvenes, que son los que en principio tienen que tener ganas de emprender y de arriesgar, no pasa nada si pierdes, eres joven, tienes tiempo de volver a levantarte, que no sé si leí en una entrevista o en una encuesta que el 70-80% quieren ser funcionarios. Totalmente. Yo soy funcionario porque yo quería ser profesor de historia, pero no lo entiendo. Una equivocación más diferenciada. Porque ¿no? pueden ganarse la vida mucho mejor y aparte del tema económico, hay muchas más oportunidades, no más allá, pero está triunfando, o durante muchos años el mensaje que se ha lanzado desde la sociedad es: no, búscate algo cómodo, algo seguro. Eso te voy a decir, quizás más que el sistema también ha conducido un poco hacia esa salida, como en otros países, como puede pasar en Estados Unidos, en el norte de Europa, se potencia y se premia mucho el emprendimiento y se aplaude. Aquí también hay una parte de una manera de ser de la sociedad, de que nos alegramos a veces más de las desgracias ajenas y del fracaso ajeno que del propio beneficio que uno tenga, ¿no? Volviendo a la educación y juntándolo con un tema tan actual como es la inmigración, que es una realidad de nuestra sociedad, ¿cómo se gestiona el choque cultural sin que se justifique todo en la educación? ¿Cómo se gestiona? ¿A qué te refieres? Esa unión de la inmigración. Como docente en las exacto, aulas. Exacto. A ver, yo creo que por ejemplo, yo he dado clases siempre en Mahón y en Ibiza, y precisamente Mahón e Ibiza son dos municipios donde hay bastante, a lo mejor más inmigración incluso que en Ciudadela o Ferrerías, por poner otros ejemplos, ¿no? Y yo creo que en las aulas, al menos a nivel de niños, nunca he tenido problemas ni como docente, ¿no? Ni como... No, yo cuando yo estudiaba aquí en Calós, en Caspadres, en Ciudadela, mis compañeros que llegaban de Sudamérica, con ellos hablamos menorquín todavía cuando me los encuentro por la calle, porque el nivel de integración era tal que hablan menorquín. Claro. Y esto en Mahón no pasa tanto, esto es otro tema. En Mahón siempre se ha hablado más castellano que en Ciudadela, pero creo que a nivel
de integración por parte de los niños. Al final los niños siempre son mucho más nobles que las personas. Las personas nos vamos, así como nos hacemos viejos, nos vamos cargando de prejuicios y de ideas, ¿no? Que a veces equivocadas, pero ellos no... Pues claro, cuando hablamos de justificación también, por ejemplo, hoy una falta de asistencia a un colegio por motivo del Ramadán se considera justificada. Ya. En cambio, otras faltas de asistencia por otras motivaciones no lo son, ¿no? Entonces, ese choque cultural, un poco, ¿dónde está la línea, ¿no? En este sentido. Hombre, ahí la línea la tiene que poner entiendo, la administración, ¿no? Y claro, ahí es cuando te haces por ejemplo, hay casos de tradiciones como los de Redimars que hacemos en Ciudadela, ¿no? Donde pues antes de empezar el miércoles de ceniza, que es cuando ya empieza la cuaresma, ya no comemos carne los viernes y tal. Esto aquí en Ciudadela se mantiene mucho y por eso es de Redimars, es cuando la gente pues se va con sus amigos o con la familia a torrar sobrasada y tal. Y de sobrasada, ¿no? Sí, ahora popularmente se dice así, pero realmente la palabra es ese, ¿eh? De Redimars, sí. Y pues hay colegios donde ya pues en vez de algunos, no sé si no torran sobrasada por no ofender y tal. Y esto volvemos a lo de antes, ¿no? Nos estamos pasando de frenada con el wokismo este de no ofender, claro, de no tal. Yo creo que los menorquines en Menorca comamos sobrasada de Redimars no ofende a nadie. Son nuestras tradiciones y no las estamos imponiendo a nadie, las estamos celebrando nosotros, ¿no? Entonces, al final la administración es la que tiene que poner las normas de juego y la que tiene que velar para que haya una convivencia. Creo que la clave de todo está en la convivencia. Oye, si el que venga de fuera y quiera hacer el Ramadán, pues evidentemente que haga lo que quiera. De hecho, seguro que sin pasarse tiene que ser bueno, porque esto es el famoso ayuno intermitente que ahora se ha puesto de moda. Es la evolución, ¿no? Es la evolución. ¿no? Y bueno, y antes los católicos, pues algunos lo hacemos, ¿no? Los viernes durante la cuaresma no se come carne y bueno, al final todas las religiones tienen un origen, sobre todo las monoteístas tienen un origen muy común y unas semblanzas muy importantes. Pero yo creo que la clave está en la convivencia, en el respeto, la tolerancia, ¿no? Entre unos y otros. Y eso es lo que se está perdiendo y yo creo que lo que no se puede tolerar es que tengamos que nosotros renunciar a nuestra manera de vivir en Menorca o a nuestras tradiciones, porque eso puede ofender a otros. Claro. Yo creo que no hay no se ninguna... puede asumir ni admitir, claro. Y con el carácter que tenemos los menorquines, no creo que haya ninguna tradición ni nada de nuestra cultura que se pueda entender como ofensivo para otros, porque nunca ha sido nuestro carácter ser ofensivos para los demás. Este año se cumplen 5 años de la llegada de la COVID a nuestras vidas. Seguramente el hecho para todos los de esta generación, el más relevante y que seguramente hubiésemos leído en libros de historia con otras catástrofes que ocurrieron. Visto con perspectiva, ¿crees quizá que se usó el miedo por aquel entonces a nivel político? Se ha hablado mucho de si eso fue una pandemia o una plandemia. Volvemos a lo de antes. La Constitución, o sea, las leyes están para cumplirse, nos gustarán más o menos. Y lo que no puede ser es que un político pues considere que se las puede pasar, pues como hizo la señora Armengol, que nos confinó a todos, pero ella se fue de copas a las 3 de la madrugada en un conocido bar de Palma, ¿no? Esto es lo que creo que desgasta la política ante la sociedad y hace que la gente tenga un mal concepto de los políticos en general, ¿no? Porque yo estoy conociendo y conozco a gente muy válida y hay mucho político en la administración local que es prácticamente un trabajador más que va cada día al ayuntamiento o al Consell Insular a intentar sacar adelante pues aquella licitación que ayudará a la escuela infantil del municipio. Y esto es una cosa, y luego está el politiqueo a nivel más en otras esferas, ¿no? Pero quizá va un poco de que, lo hablamos también antes, que nos olvidamos de lo verdaderamente importante, porque nos han pasado cosas muy duras. Esa época fue durísima para muchísima gente.
familiares que murieron completamente solos y solo pudieron seguirlos por una pantalla, esos confinamientos que apuntabas que luego fueron decretados como totalmente ilegales, un comité de expertos que nos vendieron que no existía, un Fernando Simón que era una marioneta continua llena de mentiras. Claro, eso también cómo nos deja como sociedad, ¿no? Porque no hemos pasado facturas. Yo creo que la sociedad, y sobre todo quien perdió a gente en esa época, debería haber pasado muchas más facturas a aquella gestión. La vacunación, por ejemplo, fue un atentado casi directo contra la gente. Te tenías que vacunar o si no eras repudiado por la sociedad, o no te daban el pasaporte, o no podías viajar, no podías ir a tomar un restaurante, no podías decidir prácticamente por ti mismo sin ser sometido por la opinión política y pública de aquel momento. Yo creo que esto nos dejó en un lugar muy delicado como sociedad a todos, ¿no? Antes hablábamos de la rapidez de las noticias y de los acontecimientos que yo creo que nos hacen olvidar muy rápido pues todo lo de los confinamientos y todo que era lo que hablamos ahora, pero igual que antes hablamos de los escándalos que puede haber en el gobierno, como van surgiendo un día tras otro, al final también es cierto que la gente normal y corriente tiene sus problemas en sus vidas y tiene sus preocupaciones y tiene su trabajo y que llevar un jornal a casa. Entonces, yo creo que un buen gobierno lo que hace es dejar a la gente en paz y dejarla trabajar y ayudar en lo posible y no poner trabas a las empresas y a las personas. Creo que esto es la clave, ¿no? En vez de querer ultra regular, intervenir en todo. Esto es otra manera de hacer política, no es la que compartimos nosotros ni la que comparto yo, pero es cierto que bueno, estos son dos modelos, tanto a nivel de Menorca como a nivel nacional. Intervenirlo todo, regularlo todo, que al final pues ya se ha visto las consecuencias que tiene. Antes lo hablábamos, por ejemplo, en el tema de la vivienda, ¿no? Claro. Está más que demostrado, pero los mismos que nos han llevado a la situación actual insisten en que ahora la solución es ir más allá, es decir, aumentar lo que nos ha llevado a esta situación de que, por ejemplo, ahora en Menorca tenemos más de 1.000 personas, en su momento, cuando hubo el cambio de gobierno, en julio del 23 nos encontramos una lista de espera de 1.000 personas en el IBABI esperando para un piso de protección oficial en Menorca. Hilado con esto, precisamente Menorca en los últimos 7 años ha crecido un 11% más o menos a nivel poblacional. ¿Tiene capacidad Menorca de seguir creciendo y de absorberlo con la problemática que hay en materia de vivienda, transporte, servicios, agua? ¿Puede llegar a colapsar Menorca? Yo creo que colapsar Menorca sería un mensaje alarmista que se está lanzando por parte de ciertos... Que, por cierto, y esto yo creo que es un dato relevante e importante, la dimensión de Menorca, que creo que son 712 metros cuadrados, más o menos, de isla. Sí. Singapur tiene 740 y viven 5,5 millones de personas. Lo digo a veces por dimensionar la realidad. Hablamos de que Menorca tiene muchísima gente y somos esos 100.000 y pico habitantes, con las puntas de julio y agosto de 250 a 280.000 personas. Sí. Pero Singapur tiene más de 5 millones de habitantes. No digo, evidentemente, que seamos Singapur, ni muchísimo menos, ¿no? Pero esto también nos lleva a tener que pensar realmente de lo que a veces estamos hablando, ¿no? A ver, yo creo que si en algo hay consenso es en el modelo de conservación, de cuidado, de preservar. Decir, en 1993, ya el Consejo Insular de Joan Huguet en su día impulsó la declaración de Menorca Reserva de Biosfera y eso marcó un camino que hemos ido transitando todos como sociedad y del que estamos orgullosos, ¿no? De S'Albufera del Grau, de todo lo que es nuestra Menorca, del campo. Hemos llegado hasta ahí y Menorca ahora tiene que afrontar unos problemas que son algunos de ellos, como el tema de la vivienda, son importantes y ahora está el tema de si hemos llegado a un tope de, como decías tú, de crecimiento, no sé si de población, pero al menos a nivel cómo gestionamos los recursos, con el turismo que tenemos. Si ahora estamos en ese punto, ¿no? Porque durante los últimos 8 años pues no ha habido ningún tipo de planificación
ni de largoplacismo, es decir, se ha hecho una política de qui dia passa any empony, que decimos en Menorquín. Supervivencia diaria, ¿no? Y ahora hemos llegado a esta situación, que ha ido aumentando la población, evidentemente, en Menorca, ya superamos los 100.000 habitantes, pero hemos visto como el crecimiento de la construcción de viviendas ha sido prácticamente nula. Y esto, evidentemente, hace que hay un desequilibrio entre la oferta y la demanda que es brutal. Si a esto le sumamos que el gobierno, en vez de apoyar al pequeño propietario, premiarlo vía incentivos fiscales y animarlo a que salgan viviendas al mercado de alquiler, o intentando que los promotores construyan más para que bajen los precios, porque esto no hace falta ser economista para saber que los precios bajarán si tú construyes y inyectas oferta en el mercado. En el momento en que cada vez hay menos, más suben. Y de forma más directa, en el momento que quites cuerdas a esos propietarios directamente y sin construir, aligerarás el mercado, porque hoy hay un grave problema, como bien apuntabas. ¿Vosotros cómo lo veis? ¿Tú cómo ves la solución más rápida e inmediata con este problema de la vivienda que sufrimos en Menorca? Que es global, por otro lado. Es decir, no es solo de la propiedad de Menorca, pero es algo sí nacional y global. Pero especialmente en Menorca, por la insularidad, porque recibimos de cada vez a más gente de fuera que viene a trabajar, funcionarios o trabajos mucho más especializados que requieren de una vivienda, además de dar cabida a todos aquellos que vienen a trabajar durante la temporada, independientemente del aparato turismo, que es seguramente otro perfil y otro camino, ¿no? Yo creo que es importante ser conscientes de que soluciones mágicas no existen y de que a corto plazo el problema de la vivienda será difícil de solucionar, al menos en Menorca. Tenemos que ser conscientes de que venimos de 8 años donde, como comentamos, la población ha ido creciendo, cada vez la llegada de turistas pues, ha generado, por una parte, más recursos a la isla, y esto, evidentemente, nosotros lo tenemos muy claro. O sea, el sector terciario es el motor de la isla y, como tal, no se equivocan aquellos que lo criminalizan. Que lo apuntan como el culpable. Y que lo señalan como el enemigo. El otro día en el pleno de Consejo, la consellera de MES me decía que ya no vivimos del turismo, que el turismo vive de nosotros, como si fuera una especie de monstruo, ¿no? Yo creo que eso no aporta nada. Es un mantra que se ha creado, que se apunta, como casi siempre, en la dirección equivocada. Todo está, por suerte, Menorca está muy regulada, muy controlada, y bajo un paraguas que yo creo que es el de la lógica y el de la preservación, pero lo fácil es apuntar que porque venga un señor de Madrid o de Francia a comprar una casa, yo no tengo vivienda. Sí. No, al contrario. Por suerte, seguramente, lo que decías, muchas empresas locales viven gracias a esa gestión de reformar, construir, mantener jardines, instalaciones, piscinas, precisamente de esa gente que, por otro lado, ha venido a recuperar también muchos espacios abandonados y dejados un poco a su suerte, ¿no? Entonces, es importante saber que venimos de una situación en la que no se ha gestionado el tema de la vivienda ni el tema del turismo. Entonces, ha ido subiendo la población en Menorca, ha ido subiendo también el turismo, la llegada de visitantes, con el impacto que tiene en cuanto a recursos, en cuanto a alojamiento, etc. Y la construcción de vivienda ha sido prácticamente nula. Y lo que hemos hecho ha sido ver cómo, como decía antes, el gobierno, en vez de premiar o incentivar a los pequeños propietarios, lo que hemos hecho ha sido premiar a la ocupación. Y evidentemente, en ese panorama, a corto plazo, es complicado que pueda haber una solución, porque tenemos un obstáculo importante, que es el gobierno de Pedro Sánchez. Y esto lo digo así de claro, porque no tiene ninguna intención de solucionar el problema de la vivienda. Ahora bien, hecho el análisis y la crítica, que creo que es importante situarla, claro, hacer la crítica para saber de dónde venimos y luego poder hacer que es lo que estamos haciendo, cómo creemos que se puede solucionar. Medidas a corto plazo, yo creo que el Govern Balear y el Consell Insular estamos trabajando bastante en esto. Yo creo que, como ahora que se ha presentado un plan de choque en materia de vivienda, que como ha hecho el gobierno de Marga Provence, esto ojalá se hubiera hecho. Lo digo de verdad, ojalá lo hubiera hecho el gobierno anterior, porque nos habría evitado la situación actual, claro, de falta de viviendas, de precios por las nubes, etc. Claro, a corto plazo, la gente joven, vemos que sus padres, cuando eran jóvenes,
trabajaban y se podían comprar una casa, no tenían problemas. O podían ir de alquiler y luego comprarse la casa. Ahora ya es que el problema es que no encuentran, ya no es el precio, es que los jóvenes no encuentran ni alquiler, tienen que compartir un piso por habitaciones, ¿no? Entonces, hemos llegado a este punto y medidas a corto plazo, por ejemplo, el Govern Balear ha sacado la hipoteca jove, que es a través de un acuerdo con las entidades bancarias, el gobierno balear financia la parte que no financian los bancos, ¿no? Entonces, los jóvenes menores de 40 años de Baleares que quieran comprarse su primera vivienda, ahora el gobierno les cubrirá el 100% de donde lo que no aporta el banco con la hipoteca, pues lo que sería la entrada, gastos y demás, lo aportará el gobierno, y además se ha ampliado hasta un precio de compraventa de 382.000 euros. Entonces, se ha abierto bastante el abanico para que a corto plazo al menos pueda haber una ayuda del gobierno balear para que los jóvenes pues, se puedan comprar una casa, ¿no? En materia de alquiler, nosotros hemos aumentado las ayudas al alquiler, que nos encontramos pues, que estaban en 75.000, y en el presupuesto actual las hemos doblado. Vamos a dar una convocatoria de 150.000, y como calculamos que no será suficiente, estamos valorando incluso ampliarla más, para que los jóvenes que viven ahora mismo de alquiler en Menorca reciban una ayuda del Consell Insular, para que al menos pues, si pagan 800 900 de alquiler, pues no sabemos, la convocatoria puede cubrir como máximo el 50%, pero depende de las solicitudes. Pero si al menos el Consell te ayuda en un 20, un 30, un 40%, ya estamos ayudando a los jóvenes a que la presión económica para pagar alquiler sea menos y puedan gastar el dinero o invertir en formación o en tener hijos, ¿no? Porque ¿cómo podemos pretender que la gente joven tenga hijos si apenas tiene para sustentarse uno mismo, ¿no? Efectivamente. Pero como te decía, estos son medidas a corto plazo. Claro. Creo que a largo plazo la solución es construir, construir y construir. Y esto es lo que se debería haber hecho estos últimos 8 años. No se ha hecho porque no ha habido ningún plan ni ningún proyecto. Ha habido ganas de sentarse y escaufarse que dirá, pero no ha habido... un poco lo que hablábamos antes, de buscar soluciones reales para los problemas auténticos. Y ese sería tan sencillo como devolver esa seguridad jurídica a los propietarios que apuntabas, que hoy no la tienen básico. Y que tienen miedo. Nosotros vivimos esta situación con desespero, con tristeza, tocamos el día a día de la gente, de propietarios, de inquilinos, de futuros compradores que viven con impotencia una situación que no solo no se arregla, sino que empeora con el paso de los días. Y simplemente con 2 o 3 cambios legislativos estamos convencidos de que esta situación se revertiría si devolviésemos la seguridad jurídica al propietario que arrienda su casa y no tuviese que estar siendo el escudo social que el Estado ha dejado de ser para derivarlo a la propiedad privada, apuntándola además como culpable de esta situación, evidentemente devolviendo unos plazos lógicos y reales para que la inversión pueda construir y promover en la isla, y que sobre todo no se normalizase un delito como la ocupación, que es un delito en cualquiera de sus formas y condiciones, y que además se ha alimentado hoy como una mafia organizada que en muchísimos casos nada tiene que ver con la necesidad de la vivienda. Y se está jugando con una situación muy delicada, y al final, más allá de política o de intereses, el gran perjudicado es el ciudadano, es el joven que quiere emanciparse y labrarse un futuro que hoy, tal y como está montado el sistema, se le imposibilita. Realmente triste. Yo creo que la situación es bastante Yo creo triste. que es el gran... Hay muchos problemas en Menorca y a nivel de España, pero el gran reto que tiene ahora mismo Menorca creo que es el tema de la vivienda. Y incluso en un segundo término podríamos decir el tema de garantizar una convivencia entre residentes y visitantes, que cuando tú comentabas lo de el tema del turismo y tal, o de si hemos llegado al máximo de capacidad o si Menorca podría colapsar, esto son los técnicos los que lo tienen que decir. Por eso el Consell, nosotros decimos, lo dijimos en campaña, y ahora que gobernamos decimos lo mismo, que es cuando tengamos todos los estudios técnicos que necesitamos, en base a esas conclusiones técnicas hechas por especialistas, luego tomaremos decisiones. Claro. Lo que no haremos será tomar decisiones en base a sensaciones o en base a habladurías, ¿no? Exacto. Populistas que pueden gustar a la parroquia, pero que realmente no llevan a nada, o incluso empeoran la situación, ¿no? Como hemos visto. Y en eso estamos.
hemos encargado el estudio de capacidad de carga turística de la isla y en base a este estudio, por ejemplo, se está ahora modificando vamos a aprobar este año la modificación del PTI, el Plan Territorial de Menorca. Sin duda. Y lo haremos en base a criterios técnicos. Lo que digan los criterios técnicos, después tú puedes llevar a cabo políticas sensatas. Acciones acorde a esas necesidades y que detectadas. pueden, de alguna manera, pues, aportar soluciones a un problema. El tema de limitar los vehículos de alquiler, por ejemplo, bueno, pues esto es algo que un estudio técnico tiene que decirte cuántos coches puede, igual que ahora, por ejemplo, en Ibiza, creo que se ha limitado a 20.000 o algo así. Yo, sin ser un experto en esto, porque no es mi área, pero el camino es ese, es decir, es no actuar como político en base a tu opinión, sino hacer compatible lo que tú has prometido en tu programa electoral, pero con la realidad concreta. Con criterios técnicos, y esto lo prometimos y lo estamos haciendo. Entonces, el tema de limitación de vehículos, capacidad de carga turística de la isla, todo esto se actuará cuando tengamos las conclusiones de estos estudios técnicos. Nosotros lo que no haremos será llevar a cabo medidas populistas como hizo la izquierda en los últimos 8 años, que, por ejemplo, en materia de licencias turísticas, ¿qué hizo la izquierda? Pues en 2017, ley Barceló, ha llevado problemas, especialmente aquí también, pero en las otras islas, ¿no? Barra libre a que cualquiera, pues, pisos turísticos y demás, y que eso nos ha llevado a problemas de convivencia con los residentes. En cambio, Menorca teníamos los deberes hechos porque tenemos las zonas turísticas muy bien marcadas y entonces ahí hemos jugado con ventaja. Pero evidentemente la solución de la izquierda, solución entre comillas, fue esto se nos ha ido de las manos, como no tenemos ni idea de cómo podemos solucionarlo, pues ¿qué hacemos? Moratoria turística, todo prohibido. Esto tampoco, esto no soluciona nada, esto es una medida populista, igual que es una medida populista decir vamos a poner un tope al alquiler, que es lo que nos pide ahora el PSOE y lo que evidentemente no vamos a hacer, porque si los datos técnicos, si los estudios técnicos nos dijeran que limitar el precio del alquiler hace bajar los precios de los alquileres y hace aflorar viviendas, lo haríamos, evidentemente lo haríamos. Sí. Pero es que resulta que los datos nos dicen todo lo contrario. Todo lo contrario. Pero tenemos al señor Héctor Pons, alcalde de Maón, paseándose por las butacas de lujo del Ayuntamiento de Barcelona, poniendo a Barcelona como modelo para Menorca. Ocupación, delincuencia, inseguridad jurídica. Y al final es lo que apuntas, y sigo enfatizando lo que hablábamos antes, lo triste, independientemente de quién va a buscar ese discurso, es que yo creo que se ha perdido de vista la necesidad real y los daños que se le está ocasionando al ciudadano. Los recientes cambios en la ley de arrendamientos urbanos de larga duración, con los decretos de acción, vestidos debajo de la acción de la problemática de la vivienda, ha llevado consigo, en términos generales nacionales, la caída de más del 30% de la oferta de productos de viviendas de alquiler de larga duración y que los precios se han incrementado más del 25%. Con lo cual ahí está gran parte de esa culpa y de esa realidad de que haya menos producto y que esté más caro. Hay ejemplos, ha ocurrido en Argentina, Milei lo ha hecho, ha desatascado el mercado, lo ha liberado y lo que ha creado es que aparezca más oferta y los precios se reduzcan, se ajusten a un mercado de oferta y de demanda. Lo apuntabas tú antes, no hace falta ser ningún técnico matemático para entender que a menor oferta, mayores precios. A mayor contracción, si tú me dices hasta qué límite yo puedo alquilar mi casa, es muy probable que deje de hacerlo, la retire del mercado. Evidentemente algo bajará el precio porque tú me has puesto un límite y en los recientes alquileres deberán estar ajustados, pero aflorará la oferta ilegal, el seguir jugando fuera de los radares y, en definitiva, el único perjudicado de todas estas acciones es aquella familia que está buscando una vivienda en alquiler. Ese es el gran damnificado de estos cambios legislativos y eso sí es lo más reprochable, porque esto no va de construir en un año, en 2 o en 3, va simplemente de activar o desactivar la oferta actual del mercado. En Menorca hay otro tema que siempre ha sido muy recurrente en los últimos años y yo creo que habría que explicarle al menorquín por qué se ha dado, y es que la carretera general de la isla ha llevado años en obras con unas inversiones millonarias en muchos casos para realmente hoy seguir siendo prácticamente esa misma carretera de hace 20 o 30 años. Y será casualidad o no,
pero tristemente en los últimos años, evidentemente con más presión de vehículos, pero incluso durante las épocas de invierno empieza a ser de cada vez más aburrido, lento hacer el tránsito Mahón-Ciudadela, incluso durante el mes de febrero. Ya no hablamos ni de julio ni de agosto, porque la carretera, por camiones, por residentes, porque la población ha crecido, empieza a ser bastante insoportable cruzar la carretera general. Y eso ha llevado, como decíamos, a que también han crecido los accidentes y la inseguridad en nuestras carreteras. ¿Por qué no se sabe arreglar de verdad la situación de la carretera general? Como bien comentas, venimos de una situación en la que tampoco ha habido proyecto para la carretera general. No ha habido proyecto, ya no para la carretera, en materia de movilidad. En el Consell Insular de Menorca, los últimos 8 años de gobierno de izquierdas, han gobernado 3 partidos que lo único en lo que estaban de acuerdo era que no querían que gobernara el PP. Pero entre ellos no tenían el mismo modelo en muchas cosas. ¿Y la consecuencia cuál ha sido? Pues no hacemos nada. Y por eso tenemos la carretera general que tenemos 10 años después, que ahora nosotros estamos reprendiendo las obras que en su día quedaron paralizadas del anterior gobierno del PP. Es decir, el gobierno de Santi Tadeo en 2011, a pesar de haberse encontrado el Consell en números rojos, porque esto era así, o sea, no había para pagar las nóminas, y Santi Tadeo hizo un esfuerzo titánico, y en esa época Adolfo Vilafranca era el director insular de Servicios Generales, o sea que era estaba en la jefe de sala máquinas, ¿no? para salvar esa situación. Y aún así, en esa época fue cuando se planificó buena parte de la reforma que nosotros vamos a hacer este año, que ya estamos haciendo, de todo el tramo de Alayor hasta Mahón. Evidentemente, la carretera general, a largo plazo, necesita evidentemente una reforma más largoplacista, teniendo en cuenta lo que tú dices, que ya no es solo que en Menorca en verano haya coches de alquiler. No. Ya estamos hablando, y yo lo veo cada día cuando a las 6 de la mañana me voy para el Consell, que la carretera ya empieza a ver coches, y el día que si voy más tarde y son las 7 cuando vas a la carretera, camiones, autobuses, ¿no? Está lleno. Todos los camiones de transporte, los autobuses, y esto era así, es una realidad. Nosotros prometimos que haríamos una carretera más moderna y más segura, que eliminaríamos los giros a la izquierda, que añadiríamos carriles adicionales donde se pudiera, adelantar, claro, que ampliaríamos arcenes, entonces quedaríamos más seguridad. Y esto lo vamos a hacer. Pero el problema, ¿por qué está la carretera general como está? Pues porque venimos de una situación en que lo único en que se pusieron de acuerdo los anteriores gestores del Consell Insular fue en que no querían reformar la carretera, seguir el modelo que no querían el modelo que en su día se había aprobado. Eso es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Que yo creo que políticamente hoy en día se ha perdido el foco a la necesidad real y va mucho más de hacer lo contrario a lo que hacía el otro, simplemente porque la idea fue de otro, y que quizá esa idea, en algunos casos sí, en otros no, podía ser buena y necesaria, pero por el simplemente hecho de que lo hizo el otro, a mí no me interesa seguir con ese proyecto, y al final entramos en un juego de cada 4 años vamos a modificar todo y perdemos realmente, yo creo, hoy por hoy, a nivel político, el foco en la necesidad concreta que tenemos. Yo creo que eso es triste porque juega con las necesidades del ciudadano, las realidades, y al final el único perjudicado y el que acaba pagando estas facturas en base a perder otras muchas posibilidades es el propio ciudadano. Aquí no va, porque tendemos también mucho a la exageración donde todo es blanco o negro. Nadie dice que querramos una autopista que vaya de Mahón a Ciudadela, por supuesto, claro, que no lo queremos, pero queremos una carretera. Yo creo que en eso coincidirá toda la gente que vive en Menorca o que viene a visitarla, en que necesitamos unas carreteras seguras para quienes transitamos en el día a día y evidentemente para quienes nos visitan. Y yo creo que si perdemos de vista esa realidad tendremos un grave problema. Hablando de situaciones que también hoy están mucho en boca de todos en materia de Menorca, hay un lugar, es Milà, la instalación de la gestión de los residuos de la isla, que sospechosamente en los últimos años se viene incendiando más de lo que seguramente tocaría en este caso, ¿no? La gestión de los residuos, además, más en entredicho que nunca, con un contrato millonario firmado en su día por el Consell Insular de más de 25 millones de euros, creo recordar, para la implantación del porta a porta en gran parte de los núcleos de Menorca, ¿no? Un sistema, además, que ha creado mucha controversia, muy poca aceptación, porque además también en muchos otros lugares de España no ha acabado funcionando y se ha tenido
que revertir. ¿Cuál es vuestra posición, tu sensación con este nuevo sistema de gestión de residuos? Nuestra posición como Consell Insular es que tenemos que ir hacia una gestión más eficiente de los residuos y que no podemos obviar lo que nos marca Europa, nos guste o no, que ya es otro tema. Es otro debate, ¿no? Y es que nos está diciendo, no sé si es en 2030, que si no aumentamos la reducción de basura el reciclaje al 80%, 70-80%, habrá consecuencias económicas. Habrá sanciones para aquellos ayuntamientos que incumplan la normativa, que se aumentará lo que se exigirá de reciclaje. Y evidentemente nuestra responsabilidad, si ya creo que los ciudadanos ya están pagando, bajo mi punto de vista, más impuestos, al menos por el retorno que tenemos, ¿no? Pero yo esto siempre lo he defendido, hemos defendido una fiscalidad baja y acorde a los recursos que luego la administración necesita y da al ciudadano. Si encima le sumamos que a lo mejor se triplicará la factura en caso de que no hagamos nada, tenemos el deber de intentar hacer algo. Ahora bien, sí que estoy totalmente de acuerdo en que el contrato que hemos heredado en el tema del puerta a puerta no tenía en cuenta ni las necesidades ni la diversidad de los municipios de Menorca. Y ahora Simón Gornés, el consejero de Medio Ambiente del Consell Insular, está haciendo, sin tener las competencias, porque residuos es una competencia municipal, estamos intentando ayudar, Simón, en todo lo que puede a los ayuntamientos para poder implementarlo de una manera que no genere problemas a la ciudadanía, ¿no? Y yo creo que esta fue otra de las cosas que hemos heredado, que se hizo deprisa y corriendo, y que evidentemente el problema es que esto ya luego causa mucho, ya no el problema, sino es que ha generado una animadversión contra este sistema. Pero sí que hay que hablar con claridad a los ciudadanos de que la información que tenemos es que aumentará, habrá sanciones económicas para aquellos municipios que no aumenten su nivel de reciclaje. Algo hay que hacer. Otra cosa es que se pueda cambiar pero ya no está en nuestras manos. Yo creo que en nuestras manos está informar a los ayuntamientos y a los ciudadanos de Menorca de que en el tema de reciclaje esto es lo que dice Europa y tenemos dos opciones: o intentar aumentarlo como sea para que no repercuta más en los bolsillos de los ciudadanos, claro, o no querer hacer el puerta a puerta y asumir las consecuencias. Pero yo creo que no es deseable que el ciudadano tenga que pagar más en la tasa de basuras. Correcto, lo que quizá volvemos a lo de siempre casi, ¿no? Que volvemos a revertir obligaciones y costes al propio ciudadano, ¿no? Con incremento de tasas de basuras que antes no existían, con una labor del día a día, que si un cubo de cristal, que si el de plástico, que si el de tal, cuando quizá en modelos mucho más avanzados y estudiados de reciclaje selectivo con puntos muy concretos facilitarían muchísimo más seguramente el día a día de la ciudadanía y más, como tú decías, en unos entornos y en unos núcleos y urbanizaciones con unas capacidades muy complejas para poder llevar a término este proceso, ¿no? Puede ser. A ver, lo cierto es que ahora mismo, cuando un contrato ya está firmado, difícil salir de ahí. Nosotros estamos hablando de un contrato mayor, como tú has dicho. De un importe elevadísimo para Menorca. Elevadísimo. Y evidentemente nosotros lo que no haremos será pagar por algo, penalizar algo. Penalizar al ciudadano después, claro, con una indemnización. Y esto, lo que está firmado, aunque es una herencia que no nos ha gustado, pues Entonces tenemos puerta a puerta para rato, ¿no? Creo que el contrato, es que como no es de mi área, creo que está firmado hasta el 27, no sé si hasta no sé hasta qué año está firmado. Sí, que 5 años o so. Pero ahora tenemos que jugar con las cartas que tenemos, y este contrato se firmó en su día y hay que intentar implementarlo, eso sí, de manera que genere los menos problemas posibles a los ciudadanos, sobre todo, ¿no? Y evitando el día de mañana ese coste económico en la tarifa de residuos. Eso no quiere decir que una vez concluido este contrato, si vemos que esto no ha funcionado o que hay cosas que mejorar o que se puede ir a un sistema más, un híbrido entre el puerta a puerta y otro sistema que pueda haber, esto no quiere decir que no se pueda estudiar, pero la gente tiene que saber que esto es una herencia que nos hemos encontrado, que no podemos prevaricar y hacer otra cosa o
rescindir el contrato porque esto tendría una consecuencia económica y tendríamos que indemnizar a la empresa. Entonces hay que torear. Estábamos, como decíamos, en Can Salort, muy cerca de esa plaza de Esborn. Hoy también en entredicho por el proyecto de peatonalización que se prevé en este núcleo en este corazón, en este pulmón de Ciutadella y de su casco histórico. Lo de peatonalizar esta área y cualquier otra de Menorca puede sonar muy bien hasta que no sabes dónde poner el coche, ¿no? Entonces, ¿cómo se armonizan estos espacios urbanos a estas nuevas tendencias donde se da prioridad al peatón, pero de alguna manera se olvida dónde dejo el coche? Esto puede tener consecuencias, y lo hemos visto en Mahón, con las cámaras del centro de la ciudad, con el puerto de Mahón, donde solo hay una dirección y de cada vez menos espacios para aparcar. ¿Cómo se justifica, cómo se ajusta estos nuevos cambios a la realidad de los núcleos urbanos con el peligro comercial, económico y de gestión del día a día que esto puede conllevar a ciudades como especialmente Ciutadella o Mahón en su caso? Yo creo que todos estamos a favor de que algún día, sin duda, Esborn sea peatonal. Estamos hablando de la plaza más grande de Baleares. O sea, es una plaza espectacular y a todos nos encantaría. Ahora bien, no de esta manera, como se quiere hacer ahora. Es decir, si tú quieres peatonalizar Esborn, tienes que hacer un proyecto y si tienes ahí 300, no sé cuántos hay, 300 aparcamientos, ¿dónde los pones? Claro. Tienes unos comercios, unos restaurantes, unos negocios de gente de Menorca, de gente de Ciudadela, que ahora de repente le dices, no, en abril o en junio esto es peatonal. ¿Y dónde van estos aparcamientos? Ya no tanto a nivel económico, para los comercios que les interesa que la gente de aquí y los visitantes puedan aparcar cerca del centro, sino también ya para el propio residente. Bien, me quitas 300 plazas de aparcamiento y ¿dónde las ponemos? ¿Dónde las ponemos? Y no hay plan. Y este es el problema, esto es la improvisación y esta es la política que terminamos pagando todos, ¿no? Claro. Claro, aquí en Ciudadela concretamente nos encontramos que tenemos un equipo de gobierno que subió en julio de este año, ahora un año, o sea, no hace ni un año que están, a través de una moción de censura sin censura, porque ellos mismos decían que presentaron la moción pero que no censuraban nada, que no tenían nada que censurar del equipo de gobierno del PP de Juana Mari Pons Torres, que era la alcaldesa, porque estaba haciendo las cosas bien, pero que se habían puesto de acuerdo ahora para gobernar. Vale, o sea, tú subes no porque tengas un proyecto, sino porque ahora sí, nos hemos puesto de acuerdo, nos hemos repartido las sillas, ahora sí, y vamos a gobernar. Vale, el único proyecto o la única idea es peatonalizar Esborn. Esto es, ahora mismo parece... El proyecto base, ¿no? Y esto es el gran problema que tiene la gente de Ciudadela. No es como Ayuntamiento de Ciudadela dar solar, por ejemplo, conseguir dar solares al gobierno para que construya vivienda. Esto no es, creo yo, el principal problema que tiene la gente de Ciudadela. Volvemos a lo de antes. Perjudicamos al ciudadano, al comerciante, al empresario, al emprendedor, al autónomo. Al final volvemos a lo de antes. La política, quizá por eso, y lo apuntamos al principio, acaba cansando al ciudadano, porque da esa sensación de que somos marionetas de un juego político que no tiene en cuenta las piezas que precisamente hacen viable que esto exista. Y oye, si vamos a peatonalizar muchas zonas, que creo que es lo que tú apuntabas, el camino, lo lógico, armonizar espacios, mejorarlos. La Esplanada de Mahón, por ejemplo, es un espacio que necesita ser redibujado, Esborn también, pero vamos a hacerlo, yo creo que eso también cualquiera coincidirá, en que acompañado de soluciones reales para colocar los coches, como apuntábamos en la carretera. Están ahí, esto no va a cambiar, de cada vez hay más, las familias tienen más coches, hay más personas, pero hay que poder colocarlos en algún otro sitio. Hablábamos también antes de la administración, que era una de tus sorpresas en la lentitud, visto desde afuera y hoy sufrida también desde dentro. Aquí en Menorca se ha hecho muy habitual que en los principales ayuntamientos proyectar una licencia pueda alargarse por 18, 20, 22, 24 meses. ¿Cuál es la justificación cuando hoy más que nunca hay más personal administrativo, más funcionariado que nunca? El Consell Insular mismo es un ente que aglutina, prácticamente lo hablábamos antes, a 500 personas. ¿Es un problema de normas? ¿Es un problema de técnicos? ¿O es un problema de miedo de tomar decisiones? Yo creo que hay un problema de normas.
la administración cada vez se ha vuelto más compleja y, de hecho, por eso el Govern Balear ahora mismo hace poco ha sacado el decreto de simplificación administrativa y está avanzando en este ámbito, en este objetivo. Intentar desburocratizar la administración, que no es fácil, pero a largo plazo se tiene que hacer. Y, por ejemplo, todos los informes de lo que antes pasaba por la Comisión Balear de Medio Ambiente, que era una famosa comisión donde todo quedaba ahí, que funcionaba como un embudo, pues a partir de ahora se funcionará de una manera mucho más ágil, ¿no? Por poner un ejemplo claro, yo creo que en buena parte hay un problema en cuanto a las licencias urbanísticas, hay un problema de normativa. O sea, claro. La administración se ha vuelto tan compleja que cuando quieres llevar a cabo una cosa tienes que pedir 1000 informes y esto es garantista. Por un lado es garantista de que no hay... es cierto que no hay margen de que las cosas se hagan mal en el sentido de favorecer a uno y perjudicar a otro. La administración, yo creo que esto sí que lo puedo decir, que estoy dentro, es bastante garantista. Ahí el político no tiene, en una licencia urbanística o estas cosas, yo no llevo urbanismo, pero creo que no tiene margen de maniobra. Ahora bien, también se ha vuelto desesperante para el ciudadano. Y yo creo que nos hemos pasado de frenada en las normas y en regular, y hay que volver un pelín para atrás, ver en qué nos hemos pasado y encontrar un equilibrio entre garantizar que todos seamos iguales ante la administración, pero que cuando yo te pida que quiero reformar este edificio que está cerrado y que quiero hacer un hotel que dará trabajo a gente de Menorca, o que quiero hacer viviendas aquí, no estés 2 años para darme respuesta, o 10 años, como le ha pasado a un empresario de Ciudadela, para abrir un hotel en el centro de... ¿Tiene quizá algo que ver, no sé si sobra gente, falta gente más cualificada, falta mejor control de los recursos y de la gestión, porque a veces da la sensación que la administración tiene infraestructuras y personal para subsistir, no para resistir ni para proyectarse? Hoy estamos en Moriarty. El camarero sabe que tiene que haber preparado durante el día las mesas, el cocinero que ha de haber comprado el producto para preparar todas las elaboraciones, y si no lo hace tendrá una penalización. Si lo hace reiteradas veces seguramente será despedido. En la administración da la sensación de que quizá muchas de las personas que trabajan dentro de esas oficinas no tienen una hoja de ruta clara ni unas obligaciones. Oye, al día has de sacar tantos expedientes, a la semana tantas licencias. Efectivamente, una hoja clara de ruta y de trabajo. Da la sensación de que necesitamos estudiar no sé qué, las carreteras, los pájaros. Sí. Pues oye, creamos una oficina, una comisión de expertos o de especializada en no sé qué, problemas con la vivienda, venga, oficina de la vivienda y no sé qué. Da la sensación de que todo va a cuenta de recursos, de personas, de oficinas, de partidas presupuestarias, que lo único que hacen es aún más dilatar cualquier proceso, ¿no? Yo creo que esto ha ocurrido y en los últimos 8 años ha sido así, porque hemos hablado de carreteras. No ha habido proyecto para Menorca, para la carretera general. El único punto de acuerdo era que no querían reformar la carretera para hacer la carretera moderna y segura que el PP proyectó en 2011, cuando los menorquines nos dieron su confianza como ahora. No ha habido proyecto en materia de gestión turística, de buscar un turismo de calidad y que pueda sostenible en el sentido de que haya un equilibrio con los residentes. Claro. No ha habido proyecto en general por parte de los gestores de los últimos 8 años, ¿no? Y esto creo que sí lo tenemos muy claro ahora, pero esto también es la virtud de la democracia. Es decir, igual que en Argentina se han cansado de años y años de socialismo y de kirchnerismo que los ha llevado a ningún sitio. Bueno, sí, les ha llevado a la inflación más bestia que se ha vivido nunca en Argentina, que era el país más próspero prácticamente de América, solo por detrás de Estados Unidos. Estos son datos. Y después, bueno, una vez entró el socialismo en el gobierno, hemos visto cómo el país se ha ido degenerando y la renta por cápita se ha aniquilado en Argentina, ¿no? Ahora ha habido un cambio. Esto es la virtud de la democracia. Correcto. Y habrá un cambio que gustará más o menos, pero llevándolo a nuestro caso, pues en Menorca nosotros creo que sí que tenemos un proyecto muy claro y lo hemos dicho abiertamente.
vamos a reformar la carretera general de Menorca, vamos a eliminar los giros a la izquierda, vamos a terminar Rafal Rubí, a reformar Talatí, ampliar donde se pueda hacer carriles adicionales. Entonces, hay un proyecto que no había antes, y si los menorquines, ahora estaremos aquí hasta 2027, si nos dan su confianza en 2027, podremos seguir llevando a cabo este proyecto para Menorca, no solo en materia de, ahora he hablado de carreteras, pero también de vivienda, ¿no? La vivienda, lo hemos dicho antes, la solución a largo plazo necesitará tiempo, y es construir más viviendas. El IBABI, el Govern Balear, ha proyectado con la ayuda del Consell unas 220 viviendas en Menorca, pero necesitamos muchas más, y entre las viviendas públicas que se hagan y incentivar a los privados para que se construya vivienda también para normal, digamos, ahí está la solución en el largo plazo. Pero si nosotros no lo hacemos bien y no, estos objetivos que tenemos no los marcamos y no los bajamos digamos, al funcionario, decimos, este es nuestro proyecto, ¿cómo podemos hacerlo? Y al final es el trabajo de los técnicos decirte, pues mira, si quieres llegar aquí, podemos ir por aquí o por aquí. Y si tú no gestionas bien y no cumples con lo que has prometido, la suerte es que la democracia, la gente te echa y puede dar la confianza a otro. Entonces, yo creo que esto ha ocurrido en Menorca los últimos 8 años, y ahora nosotros, los menorquines, nos han dado la oportunidad en 2027 que puedan ver si dejamos una Menorca con una carretera general en obras paralizadas, o si hemos reformado la carretera dando fluidez y seguridad. Podrán ver si hemos conseguido sacar la ITV de una huelga y de una lista de espera de 8.000 coches, y por tanto que funcionen con normalidad, o no. Podrán ver si hemos ayudado a construir vivienda y si hemos sacado medidas para paliar los efectos de la falta de vivienda en Menorca, o no. Todo esto son cuestiones que ahora estamos aquí, y como tú dices, si no cumplimos nuestros objetivos, los menorquines tienen la capacidad de Precisamente con esto, y cuando hayan pasado estos 4, 8, 12, los años que sean, ¿qué legado querría Joan Pons haber dejado en la política insular? ¿Qué te gustaría mirar para atrás y decir, esto ayudé yo, me siento reconfortado de que haya pasado esto? Pues yo creo que estoy hablando de mis áreas, que es donde yo tengo competencia y de lo que yo gestiono. En materia deportiva, nosotros hemos hecho un cambio radical de la gestión deportiva que se hacía en la isla. Cuando nosotros llegamos, nos encontramos que había un contrato con una empresa a la que se le daban 200.000 euros al año para hacer talleres y cursos. Bueno, cursos no, talleres, ¿no? Son uno de estos chiringuitos típicos de PSOE y MES, y nosotros esto lo cortamos de raíz, y este dinero lo hemos dado directamente a las entidades deportivas de la isla, ¿no? Y básicamente nuestra política en materia deportiva es más recursos para los clubes, sobre todo de deporte base, porque lo que no puede ser es nivel de formación, que el Consell tenga más presupuesto que nunca y que los clubes las familias tengan que pagar, tengan dificultades, ¿no?, para llevar a cabo su actividad, que al final es en beneficio de los chavales, porque ahí no hay un lucro detrás. Y luego también instalaciones deportivas, es decir, hemos aprobado un plan de instalaciones deportivas de Menorca, estamos reformando la pista de atletismo de Mahón, que era una reivindicación histórica, sí. Y que por una oreja entraba y por otra salía a los gobernantes que había hasta ahora, y nosotros justo entramos, le pusimos al Ayuntamiento de Mahón el dinero sobre la mesa, se quería llevar a cabo esta reforma y nos pusimos de acuerdo. Entonces, el legado en materia deportiva es, yo creo que me gustaría que el día de mañana pues la gente del mundo del deporte diga, ha habido un antes y un después con el deporte en Menorca, ¿no? Ha habido, el Consell antes pasaba olímpicamente de nosotros, ahora, desde que ha habido este cambio, pues nos llegan más recursos, se han reformado las instalaciones deportivas de Menorca, tenemos unas instalaciones a la altura del nivel de los deportistas de esta isla, y también, ya no solo en el ámbito del deporte, sino a nivel general, creo que una de las cosas que el presidente Adolfo Vilafranca desde el primer día nos dice es: tenéis que ser accesibles. La gente antes pedía reunión con el Consell Insular y a veces ni le respondían.
o te daban para medio año. Y decías, pero, ¿qué te crees que eres un ministro? O sea, somos ciudadanos de Menorca que ahora estamos aquí porque por circunstancias de la vida ahora estamos aquí y vamos a intentar mejorar las cosas, pero el día de mañana volverás a ser un ciudadano más. Y yo creo que esto es casi más importante que lo otro. Que la gente nos recuerde y diga dos cosas. Esta gente era accesible o ha sido accesible, han abierto el Consell Insular a todos los menorquines, y luego que nos recuerden por trabajar. Porque yo creo que sí podemos hacer las cosas bien o mal, pero lo que no quiero que se pueda decir, y creo que no lo hemos intentado ni que lo hemos es que no hemos ido a trabajar y de lunes a domingo, y que no hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos para dejar una Menorca mejor. Qué bueno. De hecho, y con eso cerramos, porque ya nos hemos excedido. Estas charlas y contigo nos darían para un segundo y un tercer capítulo, porque son un aprendizaje. Yo creo que va más allá de política. Evidentemente estás bajo una organización y bajo unas siglas, pero lo que sí te quiero agradecer es que hoy estés aquí. Lo apuntabas antes, una de esas cosas que ponéis en valor desde el Consell Insular es esa cercanía. Cuando te pedí de poder compartir esta charla contigo, me contestaste afirmativamente que sí a los segundos, es decir, que es el primer político en activo que lo hace. Bueno. Algunos otros les hemos invitado y de momento no nos han contestado. Queremos que sea un espacio plural y que de alguna manera acerquemos a la gente la opinión, la versión y quién está detrás, en este caso de empresarios, de gobernantes o de personas que puedan influir en el día a día de Menorca y que de alguna manera nos ayuden a todos a tener una visión. Te agradezco enormemente tu cercanía, tu trato, tu veracidad y tu transparencia, y sobre todo el no tener miedo a la libertad, que yo creo que eso no lo hemos de perder nunca. Gracias, Joan Pons, y hasta la próxima. Pues gracias a vosotros por esta invitación, y os animo a que sigáis haciendo esta labor, porque aunque ahora yo esté en la administración, siempre he defendido y defenderé que es básico que la sociedad civil sea reivindicativa y alce la voz, y no solo inste a los políticos a trabajar y a cambiar las cosas, sino que también tome papel y tome protagonismo, ¿no? Y no espere a que la administración lo haga todo. Creo que es fundamental, así que os felicito por este proyecto. Muchas gracias.